Saludos y bienvenidos a este canal. Aquí estaremos discutiendo sobre literatura, filosofía, historia y cualquier cosa que sea relevante para el conocimiento mutuo, para el aprendizaje de todos. Pero tendremos un especial enfoque en aquello que no es lo hegemónico o tal vez eh, vamos pudiéramos tocar cosas que sí ya han sido establecidas o ya han sido discutidas y trataremos de analizarlo críticamente desde otra perspectiva. Eh, Específicamente estaré enfocando y estudiando con ustedes sobre literatura, filosofía y diferentes aspectos culturales africanos o afrodescendientes, eh, prácticamente dentro de lo que es el concepto del panafricanismo que estaremos discutiendo y todos esos términos que estaré diciendo en estos videos los estaremos viendo y estaré explicándolos. Pero prácticamente el enfoque que quiero llevar acá es el estudiar y descubrir un mundo rico en conocimientos que no necesariamente son de conocimiento público, valga la redundancia, eh, porque no han sido parte de los discursos hegemónicos, no han gozado de la exposición de las entidades, de las personas o de los sistemas que se han encargado de hacer públicas ciertas cosas y de nuevo cualquier aspecto no solamente cultural en el sentido de expresiones artísticas, sino también muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, en lo que concierne a las periferias de lo relacionado con el África como continente y lo relacionado a la afrodescendencia, últimamente ha habido un auge en la exposición y me he dado cuenta que mucho de ese auge ha estado centrado en lo que es el arte, las diferentes expresiones artísticas, sí es cierto que sí ha estado, y muchas otras cosas, eh, como los deportes, la iconografía, pero no necesariamente cuando hablamos de el concepto intelectual, entiéndase intelectual como lo establecen en el sentido estricto de la creación de conocimiento. Eh, no es muy común que se tome como referencia a los aportes de las personas que son parte de esas sociedades. Al menos estos últimos años ha habido un incremento en América donde se le ha dado la importancia y la relevancia a muchos pensadores latinoamericanos. Y eso es muy bueno. Pero la realidad es que desde mi punto de vista, obviamente, también siendo afrodescendiente, pues existe todavía ciertos paradigmas en el cual no se concibe, ya sea consciente o inconscientemente, a propósito no se concibe eh, ese, ese aporte intelectual o no hay una percepción de intelectualidad cuando se mira a las personas negras y también otros grupos, como las personas de otras etnias que, por lo menos en América, que son descendientes de nuestros antepasados nativos americanos. Y entonces desde ahí que es mi enfoque en los diferentes videos que vamos a estar haciendo. Y realmente la idea es no entrar en un debate,
realmente todo lo que son esos discursos que se consideran progres, otros dicen de la izquierda. Yo no creo en las izquierdas y las derechas. Yo creo que ese es un término ya caduco, ese es un término ya que no tiene ninguna relevancia. Y depende de dónde se vea, porque puede ser una izquierda política, económica, una puede ser una posición neoliberal, económica. Eso es un aspecto totalmente diferente a lo que viene siendo las izquierdas y las derechas del conservadurismo o el progresismo político. Y también hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las palabras, eh, la semiótica, ese estudio de lo que viene siendo la semántica y el uso de las palabras, porque las palabras tienen mucho peso y tienen poder. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando se utilizan muchas veces, se ha utilizado términos para crear ideales, crear ideas y con ellos levantar movimientos. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando no solamente utilizamos palabras, sino cuando nos formamos ideales y tomamos esas posiciones de cualquier ideal, porque hasta cierta medida nos impide o coacciona ese proceso analítico y crítico de nuestro razonamiento. No es imposible, pero es más difícil poder hacer un análisis crítico o el ejercicio del pensar, el pensamiento, el ejercicio del pensamiento, hacerlo de la mejor manera y con la profundidad requerida si tomamos unas posiciones rígidas y dogmatizamos ideales o ideologías o creencias. Porque todo debe ser estudiado, todo debe ser criticado, todo debe ser analizado. Claro que crítica no es desprecio, no estamos acostumbrados a que se utilice el término de crítica como tomar algo y despreciarlo o verlo para ver dónde está necesariamente la falla. Y no, crítica es ese ejercicio de hacer un buen análisis, ponerlo en el contexto correcto y poder ver qué valor tiene eso que se está analizando, qué cosas se pueden sacar positivas y de esas qué se puede asumir, de eso que se asume, qué se puede construir sobre eso que ya ha sido establecido y también analizar qué cosas no son propiamente un aporte para el conocimiento, al menos un aporte en el sentido positivo que nos ayude a progresar y continuar. Y esto es lo que ha estado pasando y una de las críticas que yo tengo a lo que es el progresismo actual. Porque prácticamente si ponemos a analizarnos lo que viene siendo la extrema derecha, que ellos mismos se consideran conservadores o ultraconservadores, son esas personas que van hacia el pasado y viven añorando la vuelta a esa posición, a esos valores, a ese estilo de vida al cual ellos tienen un apego. Y eso obviamente no, a mi entender, no, no debería ser así. Si uno es serio y es responsable, no solamente con uno mismo, sino con la sociedad, hay que entender que así como el mundo evoluciona, también los seres humanos lo hacemos. Los seres humanos somos entes sociales y según cambiamos, cambia la sociedad y con ello es que cambian las culturas. Y por eso yo no creo que eso que es una postura correcta ser ultraconservador en el sentido estricto de lo que se considera esa identidad. Pero al mismo tiempo, como estaba diciendo anteriormente, el progresismo actual tiene un gran problema,
Entonces ahí yo soy crítico de ese otro extremo porque pretenden destruir todo lo que ya ha sido descubierto, todo avance. Quieren, no, porque no solamente es que quieren romper con lo anterior para crear cosas nuevas, es que pretenden destruir como si no existiera y eso es yo creo que hasta peor que la otra posición, porque eso no necesariamente eh, tiene un punto de razonamiento que podríamos decir honesto. Honesto porque cuando uno hace un análisis serio de pensamiento, con toda la sinceridad, uno tiene que entender que existe un valor en las ideas. Y uno cuando hace ese proceso de pensamiento tiene que dividir lo que es el sujeto y el objeto. La idea, lo que está de estudio, lo que se analiza, separarlo de lo que es la persona. Sí es importante muchas veces conocer al ser humano que está detrás de las ideas, porque filosóficamente hablando, las ideas surgen de, de ahí, del proceso de pensamiento, el ejercicio del pensamiento, que eso es la filosofía, de quién propone esas ideas. Y es obvio que todas esas ideas son influenciadas por las experiencias vividas por ese ser humano. No es que no tengamos de perspectiva la parte humana de los que proponen ideas, pero existe una falacia en el cual ad hominem que dentro de muchas cosas, pero básicamente sencillo para tratar de hablar lo más sencillo para los que no estarán viendo estos videos. Y es que por el hecho de que una persona tenga X o Y postura, X o Y pasado, vivencia, no necesariamente automáticamente descarta toda validez de las ideas de esa persona. En otras palabras, porque una persona escriba un documento que realmente pueda aportar conocimiento y nos pueda ayudar como humanidad. Y esa persona pudo haber cometido tal vez unos crímenes. eh, ya lo que diga él no es importante, no debe ser escuchado o estudiado. Ejemplos concretos, Aristóteles. Aristóteles, eh, nadie puede negar filosóficamente hablando del aporte que él hizo. Es uno de los personajes centrales en lo que es el pensamiento. Pero Aristóteles no es que fue un santo, un ser perfecto, que no tuvo prejuicio. Aristóteles fue una persona que se pudiera considerar hoy día racista o xenófobo, obviamente también tuvo sus esclavos. Eso es un ejemplo de lo que vamos a estar estudiando ahora también. Hegel fue tremendo filósofo, aportó mucho, pero vamos a ver también que él está cegado por lo mismo, por la xenofobia y el racismo. Entonces, esos son ejemplos concretos que les quiero decir que esa falacia es en la que caen los progresistas y entonces, porque hubo unos hechos históricos que no podemos negar, automáticamente quieren no solamente destruir, sino relegar en el olvido todo conocimiento o aporte que vinieron de esa área. Y muy específicamente hablando en blanco y negro, sabemos que me refiero a lo que es Europa, ese occidente que, que pues hizo un montón de cosas nefastas que seguimos arrastrando hasta el día de hoy, que es lo que vamos a estar estudiando, pero es innegable que hizo que ha formado nuestra historia y ha hecho grandes aportes y continúa haciéndolo. Y eso se transfiere a lo que es los Estados Unidos de América. Bueno, sin más, esta introducción fue un poco más larga de lo que me hubiese gustado, pero como es el primer video y también
quiero centrar las bases concretas de la intención de este canal, pues, pues me quise tomar el tiempo. Habiendo dicho eso, comenzamos con primera sesión de 3 secciones sobre una plática o propiamente una conferencia sobre el mito del descubrimiento de América. No voy a estar entrando en los detalles históricos sobre el descubrimiento de América porque he sabido ya la parte arqueológica e histórica ya es más que conocida y hay un montón de referencias. Yo quiero enfocarme más en la parte de las intenciones y de la realidad ontológica de ese hecho histórico. Y eh, me voy a basar en un texto, en un texto de Enrique Dussel, que se llama 1492, El encubrimiento del otro, porque de toda la literatura que he estudiado al respecto, me parece que al menos a mi entender, va un poco más, explica un poco más de qué fue lo que sucedió y nos va a ayudar para darle un poco de forma a esta discusión de lo que es el fenómeno de la colonización de América y cómo esa colonización ha sentado las bases de nuestra historia en América y que hoy día sufrimos. Entiendo yo, es mi tesis, que debido a cómo se dio ese proceso es que aún hoy continuamos con estas desigualdades sociales, estos conflictos raciales y todas estas cosas. Eventualmente con los otros textos que vamos a estar viendo voy a intentar darle o evidenciar mi tesis de que desde el punto de vista de nosotros, las personas negras en América o en otros lugares del mundo, pero yo como afrocaribeño de este continente americano, entiendo que la clave para poder sobrellevar eso es una descolonización o una liberación mental. Tampoco soy el primero que lo dice, eso Bob Marley lo dijo muy bien en su canción Redemption Song y han habido en otros. Y han habido africanos que han hablado de esto, porque también sabemos que África ha sufrido y continúa sufriendo. Hoy en día el nuevo colonizador de África es el Imperio Chino. La colonización, ellos también lo sufrieron. Y entonces, en este libro, vamos a enseñárselo por aquí, en 1492, lo pueden conseguir en la página del doctor Enrique Dussel. Él tiene todas sus obras, las tiene en su página, las puedes descargar gratuitamente o las puedes conseguir físicas si eres de los que les gusta tomar nota y tener tu propia, ¿verdad?, en tu casita, tu librería de, de los libros de interés para futuras referencias y eso. Entonces, en esta obra de Enrique Dussel en 1492, él hace una serie de tesis en el cual él trata de evidenciar que lo que sucedió en América fue un encubrimiento, en el sentido de que desde el eurocentrismo, desde ese pensamiento eurocéntrico que fue marcado por el ego durante no solamente ese comienzo de la modernidad, durante toda la modernidad, eh, creó una historia en la cual esa historia, lo que ya había en América, se encubre. Porque hay que entender que a pesar de lo que se pueda decir, aquí habían ya civilizaciones, había una civilización, había cultura, habían sistemas políticos. No es como que América eh, era una tierra donde habían personas sin ningún tipo de sistema político, que de hecho la democracia no es algo que según el país del norte
son los que la han creado como debe ser. Y en nombre de ese ideal para el bien de la humanidad, pues ha entrado y sigue entrando en campaña. Si mal no recuerdo, haciendo el cálculo, de 2 a 3 años solamente han estado en paz, el resto de su historia han estado en guerra, en campañas bélicas. Y en nombre de esa democracia y esa libertad, entonces se entra en campañas bélicas para, para entrar en un proceso no democrático en la imposición de gobierno o desestabilización de cultura. No sé, eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, la modernidad se origina en las ciudades europeas medievales. Entonces, se origina ahí, pero si vamos a hablar sobre las características de la modernidad, se pudiera decir que su verdadero nacimiento es cuando se llega por los colonizadores a América. Porque es ahí donde se ve la máxima expresión de lo que han sido los componentes de la modernidad en cuanto al sistema capital, el sistema de subalternidad que trajo la colonización de, de los europeos en las sociedades de América, desde el norte hasta el final, en el punto más bajo por los incas, ocupado por los incas en el Chile. Entonces, es bajo ese ego encubridor europeo que aparece la otredad, el otro. ¿Qué es la otredad? La otredad es ver a todo aquello que no cumpla con mis características como lo otro. Por ejemplo, eh, vamos a tomar, por ejemplo, y que tocó mucho este tema, lo trabajó bastante y es muy reconocido, Edward Said, en su libro Orientalismo. Eh, la tesis central de ese libro, y de ahí viene el concepto del libro, orientalismo, es lo mismo, la otredad. Y es que en Europa, todo lo que era Europa era el estándar, el ideal, las cosas como deberían ser. Entonces, para ellos, todo lo demás era Oriente. Asia, Oriente, el mundo árabe, Oriente, todo es Oriente. Y entonces este es un pensamiento de subalternidad en el cual no se reconoce el valor del otro. Ahí es que viene cuando se habla de otredad. Cuando se habla de otredad, no necesariamente se habla en el sentido estricto de la palabra, como que hay otra persona que es diferente a mí. Si fuera así no hay problema. El problema no es que se vea al otro que existe, solo que es diferente a mí, sino que se ve a otro que no está al nivel mío. Y entonces ese es el concepto inicial, pero esa otredad en el cual se crea la conciencia de que hay un ser que no está a mi nivel, hace una transformación en la invisibilización de ese otro. Porque esto es tan crítico que no necesariamente es que simplemente se identifica y se reconoce al otro como alguien diferente de menor valor, sino es que no se reconoce. Y eso lo vamos a ver, o sea, simplemente no se reconoce como un ser. Y vamos a ver cómo se refieren como personas inferiores o personas subdesarrolladas. Y entonces esto es bien importante porque esto lo que da pie para que estas personas, estos grupos, estos países, estas culturas se sientan con la autoridad de menospreciar todo aquello diferente en vez de asimilarlo o hacer un intercambio o equipararse con ellos, sino para marcar su superioridad y con ello un poquito se podría decir calmar su conciencia y sentirse bien en las acciones que toman, que siempre son violentas, para imponer
sus valores y su cultura sobre esas otras sociedades. Todo este esquema que vamos a estar hablando de 1492 de Enrique Dussel forma parte de lo que es la filosofía de la liberación, una filosofía que tiene su origen y nace en América. Y como toda filosofía tiene todas sus ramas. Existe la ética de la liberación, existe la política de liberación, economía de liberación, hasta la eh, teología de la liberación. Todas esas personas que son cristianos probablemente hayan escuchado sobre la teología de la liberación. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre el mito de la modernidad y el mito del descubrimiento. Y eso es basado o tiene su base en el ego europeo. Escribe Hegel en la filosofía de la historia universal. La historia universal va del oriente hacia el occidente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal. La historia universal es la disciplina de la indómita voluntad natural dirigida hacia la universalidad y la libertad subjetiva. Entonces, por lo que dice Hegel, nos podemos dar cuenta que ese pensamiento europeo siempre está centrado en que lo universal es todo aquello que proviene de esa región. Todos nosotros hemos, o no decir todos, ¿verdad? Pero los que vamos a decir propiamente, los que hemos ido a una institución educativa y nos dan cursos como la filosofía, ven cuando se estudian esos textos y esos filósofos, se habla de filosofía universal, pero ¿cómo universal? O es que no había pensamiento en Asia. Entonces, ¿dónde queda Confucio, Lao Tse? No ha habido pensamientos en el mundo árabe. Vi pensamientos en la India. No había pensamientos, solamente se pensaba en la Grecia y en el resto del mundo nadie pensaba. Entonces parece absurdo, pero cuando nos podemos a pensar en eso detenidamente nos damos cuenta cómo se ha construido este mito de la universalidad de Europa. Esa historia universal que va de Oriente al Occidente y que Europa es absolutamente el fin de la historia universal, es un movimiento que no solamente se centra en Europa, sino que van más allá y ellos ponen como que el resto de las civilizaciones está en un periodo de inmadurez. Por ejemplo, aquí escribe, el mundo se divide en el viejo mundo y el nuevo mundo. El nombre de nuevo mundo proviene del hecho de que América no ha sido conocida hasta hace poco por los europeos. Pero no se crea que esta distinción es puramente externa. Aquí la división es esencial. Este mundo es nuevo, no solo relativamente, sino absolutamente. Lo es con respecto a todos sus caracteres propios físicos y políticos. El mar de las islas se extiende entre América del Sur y Asia. Revela cierta inmadurez, por lo que toca también a su origen. No menos presenta la Nueva Holanda caracteres de juventud geográfica. Pues si partiendo de las posesiones inglesas nos adentramos en el territorio, descubrimos enormes ríos que todavía no han llegado a fabricarse de un lecho. De América y de su grado de civilización, especialmente México y Perú, tenemos información de su desarrollo, pero como una cultura enteramente particular, que expira en el momento en que el espíritu se le aproxima. La inferioridad de estos individuos en todo respecto es enteramente evidente. Y entonces, no es que estos son cosas que no hay que explicarlas más, eso escribe Hegel, pero va más allá de simplemente, porque claro está, también hay que entender la posición de ellos, tampoco se puede ser totalmente injusto. Cuando uno hace estos análisis, estos estudios, hay que ponerse
entender desde la perspectiva, el contexto y la realidad en que las personas viven en ese momento quien estaba escribiendo esto. Por eso es que hay que ir a ese pensamiento, no para seguir reproduciendo lo que criticamos, el eurocentrismo, porque sé que estos son eh, pensamientos y aportes europeos, pero no podemos simplemente hablar desde acá sin primero analizar el por qué y cuál fue el origen de esa construcción de la otra parte, en este caso Europa. Y entonces, en cuanto a la historia mundial, según ellos, eh, esto, eh, eh, vamos a ver lo que acerca de África, que es lo que Hegel establece, que él escribe. Y esto también nos da un sentido de cuál era el pensamiento europeo a principios del siglo XIX. Cuando él escribe, África es en general una tierra cerrada y mantiene este su carácter fundamental. Entre los negros es, en efecto, característico el hecho de que su conciencia no ha llegado aún a la intuición de ninguna objetividad, como por ejemplo Dios, la ley, en la cual el hombre está en relación con su voluntad y tiene la intuición en su esencia. Es un hombre bruto. Y concluye, este modo de ser de los africanos explica que sea tan extraordinariamente fácil fanatizarlos. El reino del espíritu es entre ellos tan pobre y el espíritu tan intenso que una representación que se les inculque basta para impulsarlos a no respetar nada, a destrozarlo todo. Continúa, pero voy a hacer un paréntesis. Eso todavía sigue hoy. Todavía se ve a los negros como personas que son fanáticos, ciegos, sin capacidad de razonar y destruyen todo lo que va a su paso. Se ven como problemáticos. Usted piense, estas cosas las pongo porque no me voy a extender mucho, pero usted piense y es evidente, ustedes van a poder darse cuenta de lo que ustedes han podido ver o vivir, que es así. Cómo se le ve al hombre negro, ese temor, esa furia que existe del hombre negro, incluso en las relaciones. Esto es algo que también, o sea, no es como que el ideal de belleza no es que sea las características o los rasgos de, fenológicos de los negros, sino es que en este caso no es como que se vea en ese ideal generalizado, porque sé que van a decir que no necesariamente, que yo, que aquel, que aquí, que allá, o sea, no podemos utilizar particularidades para hacer estos análisis, porque existen casos en todo. Estamos hablando de los rasgos característicos de culturas o de movimientos o de áreas o de regiones. Y es un hecho. Y entonces que, por ejemplo, el negro no se le reconoce en esa estética, no tiene ese atractivo en general de la estética, eh, y va mucho más allá de los clásicos, es negro pero es lindo, es negro pero esto, un negro de salón y todo. Siempre hay que hacer recalcar que es negro, como si el negro de por sí no fuera una persona que no tuviese una estética agradable, sino que aún más allá en su valor como una persona confiable, por decirlo así, en las relaciones. No es el negro el que se busca para, para y esto lo veo desde el punto de vista ahora del hombre, sexo masculino, específicamente esto, sino que se sexualiza. Y eso es un problema, eso no es algo bueno, o sea, eso es hasta una mofa, eso es una disminución del valor humano, de la dignidad humana de los negros. Porque lo que se ha hecho a través de los tiempos, que se ha sexualizado, y ustedes entienden a lo que me refiero, se ha sexualizado los componentes físicos
del hombre negro hasta crear un fetiche del hombre negro. Y prácticamente es este fetichismo que es lo que ha llevado a marcar, a establecer la posición del hombre negro en cuanto a las relaciones. Y esto es algo que es una construcción que lleva tiempo, pero está basado en todos estos discursos, en todos estos ideales en los cuales se ha construido el pensamiento actual y, y es algo bastante problemático. Es bastante problemático porque eso es algo que no se piensa y eso es algo que crea muchos problemas. Después en otros videos yo voy a hablar de muchas de estas cosas. Ya tal vez en ese video no va a ser tan técnico de coger un texto y evaluarlo, sino va a ser más una plática de experiencia y observaciones que se hacen. Y eso va a crear una problemática muy grande porque muchas veces es muy difícil y no quiero hablar ni de las mujeres negras heterosexuales porque es mucho más difícil para ellas también conseguir una pareja y que tampoco se les sexualice y se les respete su dignidad humana y su valor como para establecer esa relación que vaya más allá de esa parte física. Cerrando el paréntesis, continúa diciendo sobre África. No tiene propiamente historia. África no tiene propiamente historia. Es la delusional, no sé ni, no sé ni cómo decirlo, pero o sea, la locura de su pensamiento. Por eso abandonamos África, para no mencionarla ya más. No es una parte del mundo histórico. No presenta un movimiento ni un desarrollo histórico. Lo que entendemos propiamente por África es algo aislado y sin historia, sumido todavía por completo en el espíritu natural. ¿Ve? Aquí vemos el espíritu natural. Se descarta el valor espiritual, el valor intelectual, solamente lo natural, a lo físico. Y que solo puede mencionarse aquí en el umbral de la historia universal. En el umbral de la historia universal. O sea, solamente se puede mencionar en ese pedacito, en ese espacio pequeño de la historia universal. Está la historia universal, pero vamos a ponerle aquí en esta esquinita una mención de África, de que sí existe África y está esa gente ahí, pero no vale la pena detenerse mucho ni profundizar porque no hay un aporte ahí, no hay un valor real. Entonces, eh, continuando sobre el mito de la modernidad, pues mira, aquí yo tengo aquí unos apuntes bastante que quiero en la página, aquí en esta página, para los que descarguen el libro, voy a ir a la página 28, este, que aquí vemos lo que es la base del capitalismo y la muestra del otro, de cómo la utilización del otro, del subalterno, fue esencial para construir, potenciar y poner en marcha el capitalismo, eh, no en el buen sentido de la palabra. Yo no voy aquí a criticar el sistema del capitalismo porque también tiene su aporte y valor, pero hay que reconocer de qué estamos hablando, de qué nos referimos por capitalismo. Entonces, dice aquí, en la página 28, por una dialéctica que le es propia a sobrepasarse, en primer lugar, tal sociedad es llevada a buscar fuera de ella misma a nuevos pueblos que le son inferiores en cuanto a los recursos que ella tiene en acceso en general a la industria. En esta primera parte estamos viendo que ya ellos intencionalmente están viendo esas otras, la periferia, esos otros lugares que son fuera de lo que es el centro europeo, lugares en el cual ya ellos van con la intención de explotar. O sea, ya ellos tienen conciencia que ellos tienen un sistema económico en el cual ellos quieren eh, eh, expandir, eh, robustecer, y lo van a hacer
explotando, apropiándose primeramente y luego explotando todas estas áreas nuevas. Este despliegue de relaciones ofrece también el medio de la colonización a la cual bajo forma sistemática y esporádica una sociedad civil acabada es impulsada. La colonización le permite que una parte de su población sobre el nuevo territorio retorne al principio de la propiedad familiar y al mismo tiempo se procure a sí misma una nueva posibilidad y campo de trabajo. Entonces, sencillamente, esos son unas sociedades, unos países en decadencia, que el salvavidas para ellos es utilizar su poderío, la violencia, para entonces oprimir a ese otro. Y entonces, por eso es que aquí vamos a ir parando el video para, para que no sea tan extenso y para que podamos estudiar y analizar. Es que ese es el mito de lo que fue el intercambio de culturas, como se habla, de que fue todo progreso y esta idea idílica, esta utopía que se ha formado sobre lo que es el descubrimiento de América, se cae porque siempre se ha visto como una forma de oprimir al otro en beneficio de uno simplemente por ser diferente. Cuando terminemos esto, nos vamos a ver que esto es súper importante porque hoy día lo que son los valores en América, que muchos grupos se están tratando de defender por los cambios que están ocurriendo socialmente, tenemos que preguntarnos si esos valores que se defienden y que se quieren salvaguardar realmente son valores que se deberían mantener, si son valores que son propios de la cultura latinoamericana, o si son valores que sí se deberían analizar, reevaluar, deconstruirlos y reemplazarlos por algo mejor que sea más propio de nuestra realidad latinoamericana y no de la realidad para Europa hoy en día, el sustituto de esa hegemonía europea en los Estados Unidos, que también sufre de esos mismos trastornos de identidad egocéntrica. Porque si Europa se consideraba el centro del mundo, Estados Unidos también, al punto de que como ellos se refieren a ellos, América, Americans, God bless America, los americanos. Bueno, yo también soy americano. Los chilenos son americanos, los peruanos son americanos, los dominicanos, los ecuatorianos, todos somos americanos. Pero entonces cuando ustedes ven, cuando ellos se refieren a ellos mismos así y se hablan así, lo que está detrás es que ellos están reconociendo que lo que vale, lo que el estandarte de todo este hemisferio son ellos. Y es interesante porque cuando uno estudia filosofía, historia, lo que sea, para mí, lo que a mí me gusta es llevarlo a la actualidad, llevarlo a lo práctico. Y no esto se queda aquí, sobre 500 años después, 7, 8 generaciones después, seguimos en lo mismo. Las mismas prácticas, las mismas realidades con diferentes actores. Y entonces ahí podemos entender y dejarlo la fanatización y el dogmatismo para poder entonces crear pensamientos que surjan en reales ideas que nos ayuden como humanidad, porque no está sucediendo. Hay una negación de ambas partes, como comencé el video, lo termino para que pensemos que hay una negación de ambas partes. Hay una parte que se apega a lo pasado negando que todas esas cosas fueron hechas sistemáticamente para tenernos en una posición de subalternidad referente a ellos, los grandes poderes. Y está la otra parte que niega cualquier valor anterior y pretende crear de la nada, lo cual no es posible. Entonces es nuestra responsabilidad hoy en día cerrar esa brecha pensando desde nuestra realidad, sin perder de perspectiva todo aquello que ya ha sido establecido.
para entonces formular ideales sociales, conductas, prácticas y valores en el cual sea más propio a nuestra cultura, a nuestra realidad en un futuro. Hasta aquí este video. En el próximo video estaremos yendo de lleno a lo que es el eurocentrismo, la invención del descubrimiento del mundo y el proceso de la conquista a la colonización. Les exhorto además que vayan buscando los que puedan. Las obras se pueden, me parece que se consiguen en internet, estoy casi seguro, de Albert Memmi. Albert Memmi, el retrato del colonizado y el retrato del colonizador, porque ese es lo que vamos a ir estudiando después. Y les adelanto más todavía para los que quieren ir leyendo y teniendo acceso a otra información que no es la que siempre nos han dicho. Además del retrato del colonizado y el retrato del colonizador de Albert Memmi, vamos a estar Ngui Togo, ese africano, tiene una obra que se llama Decolonizing the Mind. Y la tercera obra sería que vayan viendo, que también está en el internet, Los Condenados de la Tierra, The Wretches of the Earth. No sé si está traducido como Los Condenados o Los Desdichados de la Tierra, creo que son Los Condenados de la Tierra, porque esos son los tres textos que vamos a estar evaluando después para seguir profundizando y de ahí desarrollar toda esta nueva línea de pensamiento, que no es nueva, porque lo que pasa es que vamos a decir, no vamos a desarrollar una nueva línea, sino vamos a decir, vamos a sacarle el polvo, vamos a poner a la luz toda esa información. Voy a poner abajo del video un link para que conozca un poco más de Enrique Dussel. Me parece que vale la pena, muchísimo saber un poco más de este gran intelectual y filósofo latinoamericano, y su historia es súper interesante ¿verdad? Y tenemos que estar agradecidos que todavía lo tenemos vivo, todavía está vivo Enrique Dussel. Y le voy a poner también abajo en la descripción los tres textos que le mencioné para los que quieran ir buscándolos, porque son los próximos textos que vamos a estar discutiendo en el canal. Muchas gracias por este tiempo. Nos veremos en el próximo episodio, que vamos a estar continuando el recorrido por el libro 1492, El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel. Hasta luego.